Hola amigos, estamos acá desde la casa tratando de llevar nuevos conocimientos a ustedes y esto sin duda les va a interesar a todos los que quieran armar sus proyectos electrónicos o sus primeras indagaciones con la electrónica Arduino o similares. Lo que vamos a ver hoy son estas protoboards que nos van a permitir prototipar nos van a permitir los primeros acercamientos con la electrónica y probar todos los circuitos que queramos. ¿Ya? Entonces les voy a explicar cómo funcionan y cómo tú debieras conectarlas acá, conectar tus componentes en las protoboards. Como pueden ver acá en esta camarita, tenemos distintas modelos, si se podría decir, o configuraciones de protoboards que están en el mercado, que venden actualmente en el mercado. Hay otras más, obviamente. Responden a distintos fabricantes. Pero básicamente el cambio que tienen es por su cantidad de agujeros, ¿ya? Y su disposición. Hay protoboards que tienen 170 puntos, 840 puntos, 1580 puntos y más, de hecho. Pero es necesario siempre tener una de estas en casa para poder hacer las pruebas, los circuitos. ¿Para qué se ocupan estas protoboards? Básicamente para poder probar eh, nuestros circuitos de Arduino, nuestros circuitos analógicos, eh, y posteriormente pasar al siguiente nivel, que sería ya armar una PCB, una plaquita perforada, para darle mayor robustez a nuestros proyectos. Sin duda, estas protoboards tienen un papel sticker en la parte trasera que yo podría desprender al momento de finalizar el circuito, pero no es lo más indicado ya que los cables que van a ir conectados acá, componentes, distintos componentes, pueden soltarse. ¿Ya? Entonces siempre lo más adecuado es primero prototipar en estas protoboards y posteriormente pasarse a algo así que es, o sea, esto es un proceso, esta placa fue hecha mediante un proceso artesanal. Sin embargo, existen muchas tiendas en Chile que ya están fabricando en formato profesional este tipo de cosas y en doble capa. En este caso, esta es una placa perforada de un proyecto que estoy armando, un proyecto que tiene que ver con audio. Y síntesis musical, que la confeccionó un chico de la universidad del Centro de Nuevas Tecnologías, eh, ya que bueno, yo me encontraba con poco tiempo para armarlo, pero probé el circuito en una protoboard. Luego, bueno, de hecho esta es la tarjeta que estoy ocupando, una Tensi, en este proyecto. Probé el circuito, luego lo confeccioné o lo diseñé en Eagle de Autodesk, que es un software de diseño de placas, de PCBs, de circuitos. Luego obtuve el PDF y se lo envié a este chico para que confeccionara esta placa, ¿ya? Mediante un proceso artesanal que podríamos revisarlo en algún momento. Pero el acabado es bastante bueno. Después, obviamente, hay que hacer todas las perforaciones agujero por agujero y con todas las medidas necesarias. Esas medidas básicamente son inferiores a 1 milímetro, ya dependiendo de los componentes que vayan soldados acá en esta plaquita. Entonces, un proceso bastante tedioso hay que tener harta paciencia. Pero es necesario para si uno quiere darle robustez a los proyectos. Entonces,
como les decía, en estos distintos modelos de PCB podemos encontrar distintas distribuciones de agujeros, y ahí ustedes pueden ir dándose cuenta de las distintas distribuciones, pero básicamente cumplen con la misma necesidad. Entonces, armamos los distintos circuitos. Acá tengo un circuito en el cual estoy trabajando actualmente, que también tiene que ver con audio, con síntesis, un pequeño sintetizador analógico, en el cual se van enchufando distintos componentes en estos agujeros: resistencias, LEDs, microcontroladores, distintos integrados, diodos, condensadores, y lo más importante son estos cables que van a unir cada uno de los brazos de esos componentes, ¿ya? Y van a lograr la conexión que necesitamos. Pero antes es necesario entender, bueno, obviamente la conducción de corriente, la conducción de energía, que básicamente se lleva a cabo en esta placa, ¿ya? Si nosotros abriéramos esta placa, podríamos encontrar algo como esto. Este es de otro fabricante, pero básicamente es lo mismo, en el cual podemos inyectar o podemos conectar estos cables verde y rojo que vemos acá, estos cables van a hacer contacto con unas pequeñas barritas que están en la parte trasera de la protoboard, y estas barritas tienen distintas direcciones de conexión, ¿ya? Entonces el cable, al ser enchufado, hará conexión o tocará estas barritas metálicas, y al ser metálicas van a conducir, ¿ya? Por lo cual vamos a estar conectando componentes solo si es que esos componentes están conectados a la misma barrita metálica. Entonces, para explicarle este sistema, primero hay que darse cuenta que tienen distintas distribuciones, o tiene una distribución particular, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el ejemplo de esta protoboard. Tienen una distribución particular, y de hecho tienen números, ¿ya? Que se pueden fijar ahí. Tienen distintos números, pero básicamente tienen unas barras laterales que tienen una distribución, y tienen dos barras centrales que tienen otra distribución. Esas barras centrales las vamos a utilizar para conectar todos los componentes necesarios, y las barras laterales las vamos a ocupar para energizar los circuitos. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a tener distintas configuraciones, o si podemos darnos cuenta, vamos a tener distintas distribuciones en la protoboard. Tenemos dos barras centrales en las cuales vamos a poder conectar distintos componentes, y dos distribuciones laterales en las cuales vamos a conectar la energía, ¿ya? Aquí me refiero con que vamos a conectar la energía a que cada circuito va a necesitar un nivel de voltaje o de tensión para que funcione. 5 volt, 3 volt, 12 volt, 36 volt, o no sé, lo que sea. Y también van a tener una referencia, un voltaje de referencia, que va a ser nuestra tierra o nuestro 0 volt, que la conectaremos en otra parte. En este caso yo tengo marcada en positivo y en negativo una barra lateral, la de acá, en negativo, que sería el GND, y la del otro lado en positivo, que sería el voltaje que estamos utilizando. Entonces, cada vez que yo me quiera conectar al positivo, tiro un cable, conecto acá. Si yo necesito conectar alguna resistencia, por ejemplo algún LED, al negativo, tiro un cable, conecto un cable y lo tiro hacia acá. Entonces básicamente esto va a funcionar como una especie de alargador,
¿ya? Eh, Esto también corre para la gente que quiera aprender a trabajar con Arduino, que sí o sí vamos a necesitar también una protoboard para poder conectar algunos circuitos, aunque sean muy pequeños, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta protoboard no tiene las barras laterales, entonces estas barras, entonces vamos a necesitar conectar ese positivo o ese negativo en alguna de estas líneas, ¿ya? Pero lo tenemos que tener súper claro para no confundirnos. Yo en este caso demarco siempre los circuitos o las protobar para no perderme y no conectar nada mal. Que por ejemplo en este caso conecté algún componente de mala forma y se empezó a sobrecalentar y empezó a derretir un poco esta barra que es plástica, ¿ya? Entonces, para explicarle esto, quiero que hagamos un pequeño circuito para que hagamos una prueba. Entonces vamos a conectar un LED, que es un diodo emisor de luz, ¿ya? Un pequeño LED, una pequeña ampolletita, ¿ya? Y la vamos a encender. Entonces básicamente lo que necesitamos es energizarla. Entonces esta ampolletita tiene una polaridad, ¿ya? Tiene un positivo y un negativo. En este caso el negativo va a ir a tierra. Va a ir a tierra, ahí se ve bien. Va a ir a tierra. GND. Y una resistencia. Vamos a poner de 1 kilo. Como lo típico. Y un voltaje. Que en este caso la vamos a alimentar con 3 volts. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este circuito. Entonces vamos a hacer este circuito. Pero lo vamos a hacer en un software libre que se llama Tinkercad. Más que un software, es una plataforma online en donde yo puedo simular circuitos, puedo crear placas, puedo crear diseños en 3D también, no relativo a electrónica, sino que a diseño en 3D para posteriormente imprimirla en impresoras 3D. Puedo simular circuitos de Arduino y programación en Arduino también, entonces podemos un día también hacer un tutorial de esto. Entonces nos vamos a Tinkercad, tinkercad.com. Entonces no voy a adentrar un poco de cómo llegué acá, pero es bastante sencillo, pero lo podemos ver en otro video. Tengo una protoboard que, como les dije, les mencioné, tiene letras A, B, C, D, E, F, G hasta el J y números, en este caso 30, hasta el 30. Entonces yo puedo llegar con una coordenada básicamente definiendo algunos puntos. Recuerden cómo estaba conectada internamente la protoboard, que están acá. Acá están las barritas. Entonces esa es la forma o la distribución que tiene. Entonces la 1 con la 2 no están conectadas y se puede ver, apreciar acá que está en tono verde, ¿ya? Que reconoce la conexión interna. En los laterales también, si se dan cuenta, si yo me posiciono acá donde dice menos, que no todas tienen escrito menos y más, y no todas tienen escritas las letras y los números. Entonces si no la tienen escrita y se pierden, escríbanla con un plumón. Ya, entonces si yo me posiciono en cualquier punto, me va a demarcar en verde toda la interconexión que tiene la protoboard. Entonces vamos a hacer el circuito que teníamos acá en pantalla. Ya es un pequeño circuito para encender un LED o una ampolletita pequeña. Ya, entonces
vamos a conectar la resistencia y con el R voy girando esta resistencia, la conecto, entonces va a estar conectada entre la 14 y 18. ¿Ya? Entonces, como tenemos en el dibujo la resistencia, que es acá está conectada una de las patitas, le vamos a poner una X acá, ¿ya? Y un círculo acá. Entonces, esta X o esta patita de la resistencia está conectada al círculo, a este círculo del LED, a una de las patitas del LED. Entonces, nos vamos al Tinkercad y una de las patitas de la resistencia va a estar conectada a un LED. A un LED. Ahí está. Acá tengo que tener cuidado de cuál es el positivo y el negativo del LED, pero básicamente yo lo podría probar simulando y si funciona, bien, y si no me funciona tendría que girarlo, pero si no me equivoco, esto debería estar así. Entonces, para yo conectar el LED con una de las patitas del diodo, del LED, perdón, de la resistencia con el LED, tendría que conectarlo en la misma fila 18, ¿ya? O en la 14, ¿ya? Entonces en este caso la vamos a conectar acá en la fila 18. Si yo la conecto en la 19, por ejemplo así, que a veces pasa, suele pasar, pensando en que yo estoy conectando esa patita con ese terminal 2 con el ánodo del LED, no voy a estar conectando nada, ¿ya? Entonces tengo que asegurarme de que estén en la misma fila. Y eso aplica para toda la protoboard, ¿ya? Excepto en esa distribución, me refiero, excepto en las partes laterales que se conecta de distinta forma. Ya se conecta hacia el lado derecho, en este caso si viésemos la protoboard de esta forma. Pero en la parte central se conecta hacia abajo, ¿ya? Entonces, tenemos conectado esto. Luego, ¿qué me decía el circuito? Decía que la otra pata del LED va al GND o al negativo. Y acá, positivo. Entonces, al negativo. Entonces, patita del LED, cable, y nos vamos a cualquiera de estos puntitos. Total, están todos conectados. Entonces nos vamos ahí y le vamos a colocar un color negro, así más arbitrario y para seguir la norma. Luego, como teníamos acá en la imagen, esto ya está listo. Entonces nos falta la otra patita de la resistencia que va conectado al positivo, que en este caso yo voy a ocupar 3 volts. Entonces nos vamos a la patita, hacemos clic en cualquier agujero de los que están acá en la fila 14. Por ejemplo acá, lo voy a hacer a propósito. Y me conecto a cualquiera de los positivos. Ya. Y le voy a poner rojo. Acá no hay que confundirse que, sin embargo, acá están denominados como más y menos y acá también como más y menos. Este más con el más de arriba no están conectados, pero si yo quisiera conectarlos, básicamente tengo que tirar un cable y ahí ya lo estoy conectando, ¿ya? Y en este caso al rojo, perdón, el negro con el negro, que sería el negativo con el negativo de abajo con el negativo de arriba, y ahí ya lo estoy conectando. ¿Y qué me falta? Según nuestro circuito, lo único que me falta, bueno, acá tengo el más, pero necesito alimentar con voltaje, con tensión este circuito. Entonces voy a escoger una pila plana, una batería chiquitita de 3 volts y la voy a conectar acá el positivo con el positivo en rojo, obviamente, y el negativo con el negativo de acá o el negativo de acá porque están conectados según el cable, y negro. Ya. Entonces ahí ya tendríamos alimentado el circuito y esta
Si corremos la simulación, este LED debería prender. Si no enciende es porque probablemente lo tengo al revés y la polaridad no está correctamente conectada. Pero veamos, es un posible error y está bien. ¿Ya? Y ahí justamente enciende. Entonces, apago, enciendo, apago, enciendo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, uno de los errores que podríamos haber cometido es que esto lo hubiésemos conectado al revés. ¿Ya? Así. Entonces, la polaridad al revés, inicio la simulación y no prende. ¿Ya? Entonces, ese es un potencial error que podríamos haber cometido. Pero si nosotros también creemos que lo conectamos bien, pero en vez de conectarlo en la fila 18 lo conectamos en la fila 19, por ejemplo así, que es un potencial error, y por ende este cable lo hubiésemos conectado acá y este lo vamos a eliminar. Entonces, pensando que estábamos conectando este terminal con este y le damos a la simulación, tampoco va a encender. ¿Ya? El otro error es que potencialmente este LED no encienda porque esté quemado. Esa es como la última alternativa, pero hay que siempre examinar todas las alternativas presentes y también tener considerado que en proyectos electrónicos no siempre todo funciona a la primera vez. Entonces hay que tener requiere un poco de paciencia y de ser súper minucioso en lo que se está haciendo para poder corregir los errores. Entonces, concluyendo un pequeño resumen, estos negativos están todos conectados de manera horizontal. Si es que vemos la protoboard de esta forma, estos positivos están todos conectados de manera horizontal también. Estos positivos con los de acá, con los negativos, no están conectados internamente, así que no hay ningún cortocircuito en este caso. ¿Ya? Si eventualmente yo quisiera cambiar la disposición de conexión o por ejemplo quisiera alargar, a ver, ¿a qué me refiero con cambiar la disposición? Probablemente no me acomoda que esté en la parte de arriba esté un negativo en positivo y en la parte de abajo un negativo en positivo, sino que básicamente quiero que todos los de arriba sean positivos y todos los de abajo sean negativos. Entonces básicamente lo que tendría que hacer es cable, supongamos que ese va a ser nuestro positivo, y abajo cable, conecto y negro. Entonces en este caso mi negativo de la batería lo conecto acá o acá en cualquiera de los agujeros, ¿ya? Y obviamente le vamos a poner color negro, y el positivo de la pila lo vamos a conectar a cualquiera de estos porque ya los he conectado. Entonces da lo mismo lo que diga ahí, si dice más o menos. En este caso ahora yo lo estoy considerando como que si estas dos filas sean positivas. Entonces conecto cable rojo. Esto, el tema del color del cable en realidad da lo mismo. Es una convención que deberíamos tratar de ocupar siempre para no perdernos, pero si es verde o amarillo va a funcionar igual. ¿Ya? Entonces conecto, luego conecto esta patita a la resistencia a cualquier agujero. Lo voy a conectar por ejemplo al del extremo acá para que se note que hay una exageración de lo que estamos viendo, y este lo puedo conectar a cualquiera de acá, por ejemplo a ese, y ese lo vamos a anotar con negro. Entonces simulamos y también enciende. Entonces ahí podemos ver la diferencia en que básicamente no tenemos que perdernos en lo que diga acá más o menos, sino que tenemos que asumir una cierta convención al momento de crear un circuito. Entonces, ya revisada cómo se conecta y cómo funcionan estas protoboards, tienes que ir por la tuya si no la tienes.
Eh, y si la tienes, tienes que comenzar con tus proyectos electrónicos a trabajar en Arduino, circuitos analógicos. Y cualquier cosa nos puedes consultar y nos puedes escribir en nuestras redes sociales del Valparaíso Makerspace. Así que pronto estaremos con nuevos contenidos.